Muy buenas noches, queridos societarios. El día de hoy tenemos una ponencia, en este caso, relacionada a la importancia de investigar desde pregrado. Nuestro ponente es el universitario Fabián Chávez, que es estudiante de quinto año de la Facultad de Medicina Daniel Alcides Carrión, past director CPC SOCEMI 2020-2021, miembro de REDEX y líder emergente de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Fabián, ¿estás ahí? Hola Leonardo, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Sí, Listo, ahí habilito para poder compartir pantalla. dale, dale. Listo. Ya, a ver, ya, voy a compartir mi pantalla. Se puede ver, ¿no? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, todo bien. Ya. ¿Qué tal, chicos? Ante todo, muy buenas noches. Este es mi background. Soy estudiante de medicina de la San Luis Gonzaga, como la mayoría de ustedes. Es director de CPC, miembro de REVIX actualmente, miembro de la American Academy of Neurology, del CIAC, que es la Sociedad Interamericana de Cardiología, una sociedad de Argentina, fundada en Argentina y que se ha expandido por toda Latinoamérica. Miembro estudiante del American College of Cardiology, y también hice una pasantía pues, en el Hospital Daniel Alcides Carrión, una pasantía clínica y de investigación junto con el director de Redex, ¿no? Bien, entonces, antes de iniciar, chicos, a mí siempre me gusta recomendar ciertas cosas. En este caso me gusta recomendar libros, pero en esta oportunidad solamente serán libros. Yo sé que la mayoría de ustedes quizás no les alcanza tiempo a veces para leer libros de muchas hojas o libros que son muy pesados. Este es un autor muy bueno, se llama Stefan Zweig. En este caso, el libro es Una boda de Lyon, es sobre la Revolución Francesa, habla sobre la Revolución Francesa, sobre el amor, un libro muy corto, quizás para todos los estudiantes que a veces no nos queda mucho tiempo para leer, recomendable. Lo segundo que te voy a recomendar es este paper que se llama What is a Good Doctor, que es ser un buen doctor. Paper muy interesante, es una revisión diferente de lo normal que nosotros vemos. Nos enseñan ciertos skills o habilidades que los estudiantes debemos de tener para ser un buen doctor, y en una de esas está lo que es la investigación, ¿no? Y por último, siempre recomendarte pues hacer ejercicio. La verdad que hoy en día es imprescindible, ¿no? Hacer ejercicio es muy bueno para la salud, para desestresarse. Y pienso que es una buena manera pues también de quizás despejarse de algunas cosas, ¿no? Entonces, bien, con esas recomendaciones comenzaremos con la pregunta de por qué es importante investigar. Entonces, nosotros a través del pregrado, a través de estos años que hemos estado acá en la universidad, hemos tenido ideas erróneas, en la cual nos decían que investigar es muy difícil, por ejemplo, en la cual solo soy un estudiante, en la cual me falta tiempo, y quizás esta es una de las cuales yo siempre escucho a mis compañeros: Fabián, no tengo tiempo. Yo les he invitado a mis compañeros personalmente, les he dicho, no, que me falta tiempo, me dicen, que tengo que estudiar para el parcial. Una idea errónea. ¿Para qué? Si seré clínico cirujano, ¿no? Existe también esta pregunta. No tengo financiamiento, y quizás esta es una idea errónea y a la vez también cierta, porque a veces no se puede contar con el financiamiento, pero te voy a dar ciertos tips para que tú puedas conseguir quizás un financiamiento. Nadie me enseña. Esto también es una de las cosas que he escuchado de mis compañeros. Esto, pues, para esto es bueno ser, pues, autodidacta, ¿no? No sé qué investigar. Esto también es algo muy importante en la cual yo me encuentro sumergido actualmente, y les voy a enseñar también cómo salir de esto. Y no sé inglés. Esta quizás también es una de las debilidades que encuentran muchos chicos acá en el pregrado, estudiantes y mis compañeros, en las cuales eh, aún no se han matriculado al inglés. Y es algo que ya saliendo de esta ponencia, quizás el inicio de este mes o el próximo mes, meterse en una academia de inglés. Hoy en día hay muchas opciones. Existen videos de YouTube, existen manuales, existen páginas web que te dan pues todos los temas,
te preparan para el examen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que una excusa no sería no saber inglés hoy en día. Y entonces, una vez que nosotros tenemos las ideas erróneas, vamos con los beneficios. ¿Qué me puede beneficiar a mí investigar? Por ejemplo, lo primero es que te va a generar nuevo conocimiento. Eso es inevitable, ¿no? Al momento de que tú investigas, vas a conocer algo nuevo, vas a ver qué te ha salido en tus resultados. Dentro de esos resultados, tú lo vas a transcribir a tu discusión y vas a ver qué has encontrado de nuevo y y qué se compara o qué de nuevo tiene o qué se asimila quizás a otros estudios o quizás tu estudio es completamente nuevo y está dando, como se dice, el inicio a una investigación en el futuro. Mejorar la salud, ciertos trabajos, ciertos estudios mejoran el aspecto de la salud, conocer, por ejemplo, efectos adversos, quizás algunas contraindicaciones en medicamentos antes de que se puedan utilizar, o quizás algún tipo de contraindicación, un efecto adverso nuevo que hayas podido encontrar en un medicamento en la cual estás utilizando en un paciente con enfermedad X. Ser ordenado y metódico, esto y va de la parte con la parte de falta tiempo. Hay que ser muy ordenado, metódico, y acá también te digo que ser constante y disciplinado. Ser ordenado y metódico te va a ayudar a ti quizás a resolver ciertas tareas que te van dejando. Por ejemplo, investigación. No creas que cuando tú inicias te van a dejar ya, haz este análisis estadístico, no. Siempre el líder del grupo, el PI le dicen, el Principal Investigator, te va a dar tareas así fáciles que se pueden hacer. Por ejemplo, hacer la introducción, quizás escribir un poco la metodología, quizás escribir la parte de los resultados, pero nunca te van a meter de frente, ya sabes qué, te van a decir, Fabián, ya hazme el análisis estadístico. No, porque ellos saben de lo que eres capaz y de lo que puedes dar. Entonces, siempre es bueno ser ordenado, metódico, disciplinado y constante. Y acá un consejo, cuando estés trabajando con algún doctor quizás o con algún estudiante, trata siempre de ser puntual al momento de entregar los trabajos o aquello que te piden. Nunca le digas, mire, créeme, nunca le digas, doctor, deme una semana más, doctor, deme unos días más. No, si quedas para una fecha, entrégaselo en esa fecha, porque también está contando tu palabra y está contando pues también este, la integridad que tienes como persona, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Conocer el mundo. Dentro de conocer el mundo, ¿qué no te podría hablar? Por ejemplo, hoy en día la mayoría de los congresos ya se han reaperturado, ya se están yendo congresos de manera presencial, bueno, híbrido le conoce, presencial virtual. Uno de ellos conocemos pues el CCN, Congreso Científico Nacional de Estudiantes de Medicina, en la cual pues no solamente es ir y presentar tu trabajo, sino también conocer gente, rodearte de gente. Hay otros congresos, por ejemplo, por ejemplo, la SIAC va a hacer su congreso ahora en Panamá, y es muy interesante porque no solamente vas a investigar, sino que también vas a conocer, no solamente conocer el mundo, conocer lugares, sino también conocer personas, quizás con diferente pensamiento, quizás con otro pensamiento, quizás con alguna idea que quizás tú la puedas adoptar, etcétera, etcétera. Desarrollar tu CV. Esto es también muy importante, desarrollar tu CV. Hoy en día, a los chicos que están llevando de manera virtual, vemos hoy día pues que las calificaciones hoy en día son altas, ¿no? Para algunos chicos. Entonces, yo te pregunto, ¿a ti qué te va a diferenciar cuando salgas? Por ejemplo, sales con tu promedio 15, tu otro compañero sale con el promedio 15. ¿A ti qué te va a diferenciar de ese compañero? Yo te pregunto y te lo respondes, ¿no? ¿Qué te va a diferenciar? ¿Qué crees que te va a diferenciar de ese compañero? Entonces, una de las cosas que hoy en día buscan las empresas, quizás las farmacéuticas, quizás las clínicas, es de que hagas investigación. Y no sé si habrás visto que hoy en día es muy importante estar registrado en RENACIT, ¿no? Al menos para los chicos que quieren quedarse en Perú, es muy importante eso. Entonces, estar ya registrado en RENACIT te da un plus. Con eso vas a poder quizás tener mayores ingresos, vas a poder quizás tener financiamientos, etcétera, etcétera. Asistir a congresos, mesas redondas, simposios. Bueno, esto va de la parte con conocer el mundo, pero sí, hay muchos congresos hoy en día.
congreso ahora que se acerca, al menos, bueno, por la parte que yo me dedico, que es neurología, acerca el congreso de la AN, de la American Academy of Neurology. Es un congreso internacional también, en la cual, bueno, no he podido llegar a presentar ningún trabajo, pero sí conozco a personas que han presentado trabajos, lo han aceptado, y créame que es un plus más dentro de tu CV y es un plus más para ti mismo, porque te retas a ti mismo a tener que saber inglés, tener que presentar tu trabajo, tener que defender tu trabajo. La verdad que es muy gratificante para ti, ¿no? Grandes amistades y por qué no el amor. Esto, esto sí se me ocurrió, esto lo puse yo. Generas amistades. Yo al menos cuando he sido director de CPC he conocido demasiadas buenas personas, me he relacionado con varios doctores, también he generado también varios proyectos, me han jalado para proyectos, todo eso he conocido grandes amigos, al menos por parte de Redex he conocido grandes amigos, a dos personas que yo admiro bastante, que ahorita están haciendo su fellowship en neurología allá en Estados Unidos. Chicos muy disciplinados, con una mentalidad muy interesante, la verdad. ¿Y para qué? También, ¿por qué no el amor, no? Quizás es muy importante hoy en día que si tú quieres investigar, ¿por qué quizás no investigar en pareja? Sumarte un plus, tener un plus con tu pareja, no sé, irse a la misma rama, si le gusta, ayudarse, apoyarse. También créanme que también es un factor muy importante hoy en día. Entonces, dentro del paper que yo les mostré, What is a good doctor, que es ser un buen doctor, hay skills, habilidades que ellos te dicen, ¿no? Por ejemplo, calidades interpersonales de manera general, ¿no? La comunicación y el desenvolvimiento, la atención con el paciente, la competencia médica, la parte ética, el manejo médico, enseñar, investigar y la educación continua es también parte de una habilidad como para llegar a ser un buen doctor, ¿no? Estar siempre constantemente nosotros de una u otra manera actualizados con aquello que se viene. Recuerden pues que, por ejemplo, al menos en diabetes el ADA se renueva cada año, al menos en cardiología cada 2 años salen nuevas guías. Entonces, estar constantemente actualizados también es una habilidad que todo buen médico debería de tener, ¿no? Entonces, vayamos un poco con acá quizás la parte un poco triste, ¿no? De esto. Ese fue un paper que es sobre la producción científica de los estudiantes de medicina en Lima, solamente se encargaron de evaluar Lima, Perú. En este paper, eh, si tú puedes ver en la imagen de acá, podemos ver algunas universidades y su producción científica. Este es un paper que fue publicado en el 2020, pero toda esta información la sacaron, si no mal recuerdo, del 2018. Tú puedes ver que son universidades particulares las que están en los primeros lugares en el podio, ¿no? La UPC, la UPC y la Universidad de San Martín de Porres. Luego viene San Marco, la Ricardo Palma, la Sur, la Federico Villarreal y la San Juan. Ahora, esto ha cambiado. Hoy en día, por lo que veo, hoy en día estas universidades, al menos esto aseguro mucho que ha cambiado. Hoy en día, por ejemplo, universidades como Científica del Sur están dando grandes financiamientos a sus alumnos, le están dando demasiadas oportunidades que este número que ustedes ven acá o este gráfico, hoy en día yo les apuesto que está mucho más alto que el de la UPC. Y creo que hubo ahí un rumor en la cual jalaron docentes de la UPC para la Científica del Sur. Bueno, la UPC siempre ha estado dentro del podio. Los chicos de la San Marcos también investigan bastante, al menos en Redex, la mayoría son de San Marcos. Son buenos chicos, para que no les podría mentir. Son muy buenos chicos que les gusta investigar, tienen buenas skills, son muy buenos en lo que hacen, unos capos. Entonces, dentro de la conclusión, y acá vemos la parte, ¿no? La prevalencia de producción científica fue de un 14%. ¿Qué nos dicen? De cada uno de dos estudiantes han publicado un artículo original. O sea, imagínense, uno de cada 12 dentro de estas universidades. Y ahora, si nosotros lo extrapolamos a nuestra universidad, quizás para los chicos que hoy están acá en la San Luis, o si también hay chicos de la San Juan, ¿cuál sería nuestra realidad? Entonces, eso hay que ponernos un poco a pensar y a ser un poco también críticos con nosotros mismos, ¿no?
Bien, entonces, a partir de eso, no sé si ustedes, muchos de ustedes habrán conocido esta pirámide de la evidencia, se le conoce como pirámide de la evidencia científica. Es una pirámide que quizás te lo hayan mostrado en tu curso de metodología de la investigación, en tu curso de epidemiología. Es una pirámide que nos dice pues que en la base de esta pirámide están los reportes de caso, luego vienen los estudios de caso control, estudios de cohortes, estudios, ensayos clínicos, luego revisiones sistemáticas con metaanálisis, ¿no? Que mientras más se va acercando a la punta de la pirámide, mayor validez va a tener ese estudio. Entonces, ¿qué ha pasado a raíz de, con el inicio de la epidemiología clínica, con el advenimiento, por ejemplo, de la medicina basada en evidencias? Todo eso esa pirámide se ha destruido y han propuesto una nueva pirámide, que es esta. Ahora, ¿cuál es la diferencia con esta? Lo que nos dicen acá, y justo gracias a las revisiones sistemáticas con metaanálisis, todo eso, es que quizás un reporte de caso podría tener una misma validez que un estudio de caso control, siempre y cuando la metodología se desarrolle de manera correcta. O sea, que tú sigas todos los pasos, que tú tengas todos los datos, etcétera, etcétera. Es lo mismo con los estudios randomizados. Por ejemplo, un estudio randomizado podría quizás tener menor valor que un estudio de cohorte. Entonces, ahora, no solamente depende ahora con que sea ya, es un estudio randomizado, no, sino que también tú tienes que saber si ese estudio es bueno, se ha llevado de manera correcta, está con segamiento, no está con segamiento, se han aleatorizado los pacientes, no se han aleatorizado. Entonces, ese es el nuevo surgimiento de la medicina basada en evidencia, ¿no? A raíz de esto, se evalúan muchos en las revisiones sistemáticas. Luego de las revisiones sistemáticas, nosotros podemos contestar preguntas. Y esas preguntas nosotros las contestamos a través de las guías de práctica clínica. Y es algo que muchos de ustedes quizás han leído, que es una guía de práctica clínica, o quizás han leído una guía de práctica clínica, y viene justamente de eso, de revisiones sistemáticas que han analizado estudios primarios, estudio por estudio, y al final te dan una recomendación, ¿no? Ahora, muchos de ustedes quizás que han estado navegando por la internet, se han encontrado con este paper que está en press, o sea, que todavía no ha sido publicado en la revista, es sobre los cursos de medicina basada en evidencia en escuelas médicas en Perú, ¿no? En escuelas de medicina de Perú. Es un estudio llevado a cabo por el doctor Christopher Alarcón, con David, que es un estudiante muy bueno de la UPEU, con el doctor Álvaro Taipe. Entonces, ¿qué es la medicina basada en evidencias? Acá quiero darte este concepto. Este concepto es quizás un poco propio, ¿no? La medicina basada en evidencias es tener un enfoque clínico, pero ser demasiadamente juicioso y crítico al momento de tomar decisiones. Y todas estas decisiones basarnos nosotros en evidencia científica. O sea, en otras palabras, por ejemplo, si tú tienes un paciente, te llega un paciente y tú recetas lo que siempre han recetado los médicos, eso estaría de una u otra manera mal. Tendrías tú que investigar, por ejemplo, si nosotros le estamos dando el mejor tratamiento posible a nuestro paciente. Y con el mejor tratamiento, no solamente te digo pues que es el tratamiento más caro, no, sino que tú tienes que evaluar estudio por estudio y ver al fin y al cabo, tomar tu decisión crítica y juiciosamente para tu paciente, para el bienestar de tu paciente. ¿Me entienden? Entonces, todo esto ha surgido a partir de la medicina basada en evidencias. Ahora, en este estudio te lo traigo y dicen qué universidades llevan en su currículo, dentro de su malla curricular, el curso de medicina basada en evidencias. Ustedes pueden ver pues que la Universidad Científica del Sur, la Universidad Andina del Cusco, por ejemplo, la Universidad Daniel Alcides Carrión, la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, la UNCH de Ayacucho, San Cristóbal de Huamanga, la Norbert Wiener, la UPAU, la UPEU y la USS, que es la Universidad Señor de Zipán. Entonces, ustedes pueden ver que acá no encuentran a las universidades, por ejemplo, como San Marcos, como la UPC, como la UPC, no están esas universidades. Y bueno, pues para los chicos de la San Luis, lamento decepcionarlos, pero en este estudio solamente incluyeron universidades licenciadas por SUNEDO.
Por eso que nuestra universidad no aparece acá y tampoco, bueno, y también nosotros sabemos que no llevamos un curso llamado Medicina basada en evidencia, ¿no? Entonces, ese es un curso demasiadamente muy bueno, es un plus para todo estudiante, pero sin embargo, dentro de ese estudio critican de manera pues positiva que todos esos estudios no tienen la misma, quizás la misma metodología o quizás no saben enseñar a veces medicina basada en evidencias. Por ejemplo, ellos te dicen, ¿no? El producto, ¿cuál es el producto final del curso? Por ejemplo, evaluar la metodología, interpretar resultados, buscar sesgos. Algunos te dicen que es hacer una pregunta pico, hacer una búsqueda, una estrategia de búsqueda, evaluar la evaluación de los sesgos, del riesgo de sesgo. Y hay, por ejemplo, universidades que no tienen un producto final, ¿no? Vemos que la mayoría de este curso se llevan pues en cuarto, quinto, tercero, cuarto, quinto año de la carrera. Entonces, con esto quiero decirte que la medicina basada en evidencias hoy en día es el enfoque clínico actual, es a lo cual tú debes adecuarte. Y ahora, lamento desinformarte, pero nuestra universidad no tiene este curso, en comparación con 9 universidades que sí lo tienen. Ahora, de que si lo enseñen bien o no lo enseñen bien, ya, eso depende de cada universidad. Pero mira contra quiénes estás compitiendo o contra quién vas a competir en un futuro. Gente que le están enseñando cómo hacer una pregunta pisco, cómo hacer una estrategia de búsqueda, cómo hacer una evaluación de riesgo de sesgo, qué metodología GRADE, por ejemplo, todas esas skills, todas esas habilidades. Y es algo que a nosotros, al menos a los chicos de la San Juan y a los chicos de la San Luis, no nos están enseñando. Y por eso yo te recomiendo acá haciendo el cherry, es que para eso están las sociedades científicas. Para eso, Leonardo con Mailí han creado un curso de metodología de investigación que deberías de aprovecharlo. Para los chicos de la San Juan también, ¿no? Si ustedes están haciendo su curso, asistan a su curso, si no, únanse acá a los chicos de la SOCEMI y trabajen de manera conjunta. Porque todo esto es el enfoque hoy en día actual y es el enfoque también de un futuro, que no te digo que durará para siempre, pero que será el próximo al menos durante los 10 años. Entonces, muchas veces nosotros cuando leemos libros, por ejemplo, el Goodman, que ha sido pues quizás el terror para muchos, el Harrison, que bueno, al menos no todo el mundo creo que se lo haya terminado. Quizás el Williams, que estaba leyendo es mi libro actualmente. Muchos de estos libros, y quizás para algunos les puede cansar, y por eso que ustedes, la mayoría de ustedes quizás busca alguna clase, video, algún YouTube, quizás algún resumen, es porque muchos de estos libros, y si ustedes son bien juiciosos, bien meticulosos, van a encontrar que te hablan de estudios. Y el que te habla más de estudios es el Goodman and Gilman. Ese libro te dice qué fármaco, cuánto de odds ratio tiene, cuánto de probabilidad, cuánto es su evaluación costo efectiva, etcétera, etcétera. Y es un libro que si tú te pones a leer sin tener base sobre metodología de investigación, estadística o sobre cómo interpretar un ensayo clínico, créeme que te vas a aburrir. Entonces, justamente es por eso es importante investigar, simplemente por el hecho de que puedas entender un libro en la cual hoy en día es pues el libro base de tu carrera, como el Goodman Gilman, el Harrison, el Williams. No solo eso, sino que también las mismas guías de práctica clínica te dicen eso. Tienes que saber un poco de estadística, un poco de metodología de la investigación para que tú puedas interpretar correctamente estas guías. Por ejemplo, también tienes que evaluar o al menos ser bien parte, bien juicioso y crítico al momento de leer esas guías. Bueno, esta no es la clase de cómo hacer una guía, cómo leer críticamente una guía, pero hay guías pues que nosotros encontramos. Justamente hice una ponencia para Redex sobre cómo leer críticamente guías de práctica clínica. Y hay muchas guías que a veces no pasan el umbral de aceptación. Hay un umbral para decir si es una buena guía de práctica clínica o no. Es un 60% que se evalúa con la herramienta Agri2. Ahora, no todas las guías, y créeme que yo justamente hice un estudio, un scoping review sobre guías, y a veces no todas las guías europeas son las mejores. A veces hay guías, y en mi caso, en el caso en la cual hice investigación, fue una guía colombiana la que le ganó en metodología, en todo, a guías europeas, a guías tan importantes como la guía NICE, por ejemplo, si alguno de ustedes la conoce.
Entonces, por eso también es importante saber de investigación. Y bueno, también guías, por ejemplo, la American College of Cardiology, el AHA, American Heart Association, son guías que sí o sí vas a tener que leerlas alguna vez, al menos a mí que me interesa mucho la parte de cardiología, son guías que las he leído juiciosamente, porque a veces te dicen, lo sacamos del ensayo clínico tal, lo sacamos de la revisión sistemática tal. Por eso nosotros como médicos damos una recomendación tipo A. Ya, pero para eso tienes también tú que ver, pues, si ese ensayo clínico fue bien o no fue bien interpretado, cuáles fueron los resultados. Entonces, créeme que es un mundo. Una vez que tú ingresas, créeme que nunca vas a terminar de aprenderlo todo. Y bueno, por último, la metodología GRADE. Justamente la metodología GRADE es la que se encarga, así te lo resumo rápidamente, de que tener estudios, tienes estudios, revisiones, ensayos, pero eso tienes que pasarlo también por una metodología. Tienes que evaluar tus estudios. Y a partir de estos estudios, tú dar una recomendación. Tiene una recomendación fuerte, ahora has escuchado, tiene una recomendación débil. Este fármaco tiene una recomendación fuerte, utilízalo. Este fármaco tiene una recomendación débil, sé muy cuidadoso al utilizarlo. Eso es lo que te dicen las guías de práctica clínica que utilizan esta metodología, ¿no? Y también es una metodología que ha aparecido para quedarse durante los próximos años, hasta que salga pues también una nueva metodología, quizás una metodología mejor que esta, ¿no? Entonces, bueno, creo que ha sido muy amplia la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué debo tener en cuenta para comenzar a investigar? Aquí te voy a dar más que todo mi punto de vista. Una investigación se va a encargar más que todo de conceptualizar algún problema que tú hayas encontrado. Y ese problema que tú encuentras es porque tú previamente has tenido que observarlo o has tenido, más que observarlo, quizás leerlo hoy en día. ¿Sí? Entonces, antes de ponerse a producir o investigar científicamente sobre un tema, hay que conocerlo. Y esto es muy fundamental. Antes de poder conocer o investigar sobre algo, tienes que leer. Otra alternativa, no hay otro camino que no sea más que leer. Leer un libro, primero lo que yo hago es leer un libro, leer papers, revisiones, leer guías. Dentro de estas guías buscar las brechas, los gaps. Los gaps quieren decir cosas que aún no se han investigado. Entonces tienes que leer, ¿sí? Hay muchos chicos que he conocido que me han dicho, Fabián, quiero investigar sobre el cáncer, todo eso. Y su idea sobre unas plantas, y su idea la verdad que no es mala, pero el problema es, ya eso no está publicado, ya eso no se sabe, y hay personas que en esta parte quizás se traban y se desaniman, porque no saben cómo realizar una búsqueda o cómo realizar una revisión sobre un tema. Quizás también sería importante hacer una ponencia sobre eso, ¿no? Cómo revisar un tema, de dónde comenzar. Lo que yo te recomiendo primero, libros. Segundo, buscas artículos de revisión. Por ejemplo, Fabián, quiere investigar sobre la planta, bueno, mejor sobre una enfermedad, sobre fibrilación auricular. Ya, pones, obvio que inglesa, ojo, todo tiene que ser en inglés porque es lo que hoy en día se actualiza de manera constante y es lo primero que sale, ¿no? Atrial fibrillation, pones review, PubMed. Te sale fibrilación auricular, revisión. O los famosos artículos narrative review. ¿No? Este, y justamente esos estudios te van a enseñar, te van a explicar todo lo que ya se sabe, obviamente. Y luego de eso te vas a guía de práctica clínica. ¿Qué me dice la guía, la AJA sobre atrial fibrillation? ¿Qué me dice? Porque siempre estas guías al final te dicen, esta parte aún no se conoce, esta parte falta investigar, cosas que debemos investigar para para el próximo volumen o para la próxima guía. Si tú eres bien meticuloso, te vas a dar cuenta al momento de que leas la guía sobre cuáles son los gaps y brechas en investigación. Y tema y problema de investigación, ¿no? Bueno, este es el método científico, observar, preguntarse, hacer una hipótesis, experimentar, analizar, finalmente una conclusión. Entonces, dentro de los pasos, esto lo saqué de una ponencia del doctor Antonio Quispe, me pareció muy interesante. Tenemos pasos.
El paso uno, escoge el tema que te intrigue y apasione. Observar, buscar antecedentes, consulta expertos, prioridades de salud. Y este es acá la gran relevante, quizás acá donde yo me he estancado. Se lo voy a contar, ¿no? Yo, por ejemplo, tú escoges un tema, ¿no? Observas, ya, buscas antecedentes, mira, ese tema, ya tengo los antecedentes, tal. Se lo consultas a expertos, por ejemplo, al menos en cardiología, se lo consulto a mi papá, o quizás se lo consulto a algún otro cardiólogo que también conozco. En neurología igual, se lo consulto a veces a los chicos que están haciendo su fellow allá en Estados Unidos, a mi mentor, el doctor Alba. Mire, doctor, tengo esta pregunta de investigación, me gustaría hacer una revisión sistemática a veces. Y a veces te llenan de preguntas, te dicen, Fabián, pero ya, ¿cómo piensas hacer eso? ¿Y esto cómo lo piensas hacer? Entonces, para eso tú tienes que conocer tu tema y tienes que defenderlo a capa y espada. Porque si tú no lo haces, en una de esas preguntas te pueden agarrar y como que te pueden bajonear, pero tú le puedes dar quizás otra viabilidad, ¿no? Entonces, por eso siempre es bueno consultar expertos. Y quizás también te podría decir, consúltaselo a tus compañeros, ¿qué piensan? Quizás, bueno, también el compañero, pues, que más sabe sobre el tema, ¿no? O que también está interesado, ¿qué piensa sobre eso? ¿Es viable? ¿No es viable? Y otra de las cosas, prioridades de salud. Y esto es muy importante porque no te vas a poner hoy en día, como estudiante, quizás sin menospreciar, ¿no? La San Luis o la San Juan, a hacer evaluación sobre cáncer o hacer evaluaciones genéticas, porque no podemos, desafortunadamente no podemos nosotros. La universidad no nos apoya en eso, no tiene la tecnología ni los recursos necesarios para poder hacer ese tipo de investigación. Pero sí, ¿qué podemos hacer? Somos campeones en tuberculosis. Por ejemplo, justamente hablando porque me gustaría llevar a mí un trabajo al Congreso de la CIAC en Panamá, está hoy haciendo pues sobre una investigación, ¿no? ¿Qué tanto sabemos sobre tuberculosis y corazón? ¿Qué tanto sabremos sobre pericarditis tuberculosa? ¿Qué tanto sabemos? Nosotros, y yo me pregunté, ¿no? Entonces es una de las tareas que me toca a mí investigar. ¿Qué tanto yo sé sobre eso? ¿Y qué podría yo sumar a eso, ¿no? Porque ha habido casos acá en ICA, se han presentado casos. Entonces, actualmente siempre va a pasar, quizás cuando ya estés involucrado en la investigación en la cual te encuentras estancado, así estancado, no sabes qué investigar, se te ocurren ideas, se lo consultas a expertos, pero ya está investigado, o quizás tu estudio no parece viable. Y acá viene la parte, ¿no? No te desanimes. Créeme, me ha pasado, me he desanimado yo mismo, he dejado de investigar por algunas semanas, porque no encontraba un tema. Y si lo encontraba, que ya estaba hecho, o si lo encontré, de que ya estaba, de que no tiene relevancia clínica. Ojo, esa es otra cosa. Tú puedes tener tu estudio, todo, pero ¿cuál es la relevancia clínica? Puede haber una relevancia metodológica, puede haber una relevancia teórica, pero ¿eso en qué beneficia a tus pacientes? Entonces, acá es como un puzzle. Tienes que ir poco a poco armándolo hasta que tengas pues una idea, algo bien consolidado. Y no te desanimes, siempre trata de consultar con tus compañeros, con tus mentores o con los chicos que hacen investigación dentro de tu sociedad y preguntarle, Fabián, ¿qué puedo hacer con esto? Fabián, ¿qué me recomiendas? ¿Qué libro podría agarrar? Siempre trata de consultar cuando te encuentras estancado. Créeme que no es necesario saberlo todo. Siempre consulta, siempre pide ayuda cuando ya no puedes resolverlo. Nunca, nunca te quedes estancado, ¿va? Paso 2. Revisa antecedentes bibliográficos y aprende cómo lo investigaron otros. Por ejemplo, y esto justamente me pasó ayer con los chicos de Rex, en la cual pues justamente nos pusimos a evaluar el artículo que les mencioné de medicina basada en evidencia. Este de acá, este de acá, a ver, este de acá. Mira, piensa cómo ellos lo hicieron y piensa qué podrías tú o aprende cómo ellos ya lo hicieron, mejor dicho, cómo ellos lo hicieron
Y quizás piensa cómo podrías tú sacarle provecho a esto. Y era un chico de la San Marcos, bien bueno el pata, dio una idea estupenda. ¿Qué dijo? Ya, estos chicos hacen medicina basada en evidencias. Tienen los cursos desde el año 2009, 1998, 2012, del 81, 2012, ya. Pero eso cómo se ve reflejado en su producción científica de estos alumnos. Yo te pregunto, la Universidad Señor de Zipán está dentro de los primeros puestos en producción científica en pregrado. La Universidad Norbert Wiener está entre los primeros puestos de pregrado en producción científica. Los chicos de la UNCH, los chicos de la Daniel Alcides Carrión. Entonces, a eso va el paso 2. Aprende cómo ellos hicieron, cómo lo investigaron ellos y ahora tú quizás pregúntate qué más podrías buscar, qué más podrías encontrar. Y justamente eso viene con el segundo punto de acá, que se diferencia entre lo que se sabe y no se sabe. Es el gap. Y esto es lo que yo te dije, pues que hay algunas revisiones sistemáticas que te lo dan, perdón, unas guías prácticas clínicas que te lo dan. Ellos te dicen, por ejemplo, falta revisiones, faltan estudios sobre ejercicio y enfermedad cardiovascular. Falta estudios sobre dietas y enfermedad cardiovascular. Entonces, por ahí podrías irte, ¿no? No es necesario que investigues sobre el último gen que produce el cáncer. No, quizás una de las cosas que nosotros sufrimos diariamente, pero a lo cual muchos de los investigadores no le toman importancia. Los señores de Europa, los doctores de Europa, perdón, doctores de Europa, Estados Unidos, a ellos déjalos que investiguen sobre la nueva terapia para el cáncer, la nueva terapia para, quizás para una enfermedad cardiovascular. Tú concéntrate en lo que tienes, en lo que carece acá. ¿Qué carece? Por ejemplo, tenemos poblaciones indígenas, poblaciones olvidadas. A ellos tendrán mayor factor de riesgo cardiovasculares que los chicos de la costa, que las personas de la costa. Suena interesante, quizás, y eso es lo que tenemos. Y eso, aunque no me creas, es lo que les gusta a los europeos, porque ellos no lo tienen allá. Nosotros sí lo tenemos acá. Por ejemplo, esas poblaciones vulnerables del Amazonas tendrán mayor predisposición a tener enfermedad cardíaca. ¿Cuáles son los factores? Por ejemplo, las personas que viven en altitud tendrán mayor capacidad de desarrollar, no sé, insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos acá y a eso yo voy a que tú puedas realizar con las herramientas, con los materiales que tienes. No te pongas a investigar cuál es el gen que produce, pues, la última mutación del coronavirus. No, fíjate lo que tienes, fíjate tu realidad y a eso sácale provecho. El paso 3, relevancia versus factibilidad. Eh, y acá viene quizás la parte, la factibilidad operativa, técnica y económica, que quizás es en la cual quizás nosotros tenemos la idea errónea de que no tenemos dinero, no podemos financiar nuestro trabajo. Ahora, existen universidades, quizás tú puedas tener contactos que trabajan en la Científica del Sur, en la Norbert Wiener o en el Señor de Zipán. Esas universidades, aunque no me creas, lo único que quieren hoy en día y dan grandes cantidades de dinero, todo por tener un artículo publicado en una revista indizada con Q1. Ellos lo financian. Yo he visto pues cantidades enormes o menos de dinero con la que financian artículos. Ahora, no solamente te queda esa opción de poder acoplarte a un grupo de investigación que te lo financien, no. Salud, el colegio médico también acá de Ica, este, los chicos de Renacit, ¿no? El Concitec también financia estudios. Hay diversos financiamientos que salen, tienes que estar pendiente, obviamente, a través del año, en la cual ellos mismos te financian tu estudio, tu tesis de pregrado. Te lo pueden financiar y te dan una buena cantidad de dinero que no solamente pues va para tu tesis, sino que también va para ti. Y ahora, últimamente, ustedes creerán pues que la investigación no da dinero, pero sí.
Hoy en día, créanme que sí da dinero y sí da mucho, mucho dinero. Hoy en día, estar al menos con una, o sea, por un artículo, bueno, son los datos que por ahí se rumorea, ¿no? Por un artículo te pagan 5.000 soles. Alucina que por un artículo en una revista Q1. Quizás esté exagerando, quizás mi dato sea erróneo, es lo que he escuchado. Universidades, te hablo de universidades particulares, ¿no? Entonces, a mí personalmente también, como que por ahí me ha caído mi gratis por hacer investigación. Y es algo que me gusta y es algo por lo cual me están pagando. Créeme que es un plus como estudiante de pregrado tener ese pequeño privilegio, ¿no? Bueno, de la tercera pregunta, esta es la pregunta pico. He visto que justamente los chicos de CPC van a realizar una ponencia sobre esto. No pienso extenderme, simplemente te pienso decir pues, que toda pregunta, investigación, toda interrogante, todo eso, aquello que has observado, tienes que plantearle una pregunta. Y esta pregunta de investigación, el acrónimo que utilizamos mundialmente, es el acrónimo PICO. La P de paciente o población, la I de intervención, la C de comparación, la O de resultados, o bueno, la O de outcomes, que significa resultados, ¿no? Quizás lo que yo quiero acá añadirte, y quizás acá yo voy a hablar también con la persona que va a exponer pregunta de investigación, es que no solamente tenemos el acrónimo PICO, o sea, tu investigación no tiene que cumplir al 100% con este acrónimo, porque hay variaciones. Existe PICO, existe PECO, existe PEO, existe la PO nomás. Existen, por ejemplo, hay otras variaciones para otro tipo de estudio, porque no solamente hay estudios pues, primarios sobre factores de riesgo, todo eso, ¿no? Sino también existen análisis económicos, existen factores pronósticos, pruebas diagnósticas, y créeme que el acrónimo PICO ahí varía. Entonces, esto es de manera general, pero yo quiero que cuando tú te plantees tu pregunta y no tengas este acrónimo, no digas, no, mi pregunta está mal planteada, no. Quizás tu pregunta puede tener otro contexto, puede tener otro tipo de acrónimo, ¿sí? Y luego los criterios Finer, es que siempre debes recordar que toda pregunta de investigación tiene que ser, uno, factible. ¿Qué quiere decir eso? Que sea fácil de desarrollar para ti como investigador. O sea, pues que no te mande, no sé, hasta la punta del cerro, no. O que te haga gastar dinero de tu propio bolsillo, no. Que sea factible y que lo puedas tú desarrollar quizás en el menor tiempo posible. Que sea interesante, obviamente, que sean temas de relevancia actual, por ejemplo, con la llegada de la COVID-19, todos los estudios eran sobre COVID-19, porque en ese tiempo parecía interesante. Que sea novedosa, por ejemplo, que pueda darte algo nuevo siempre, o sea, investigar en algo nuevo. No sé, por ejemplo, cuál es, justamente como te mencioné, ¿no? ¿Cuál es la relación entre tuberculosis y corazón? ¿Sí? Es algo novedoso. Quizás no para el médico acá de Ica que siempre lo ve, pero es novedoso para ese señor europeo que nunca lo ha visto y que le interesa, porque quizás puede haber un paciente que le pueda llegar, ¿entienden? Que sea novedosa desde un punto de vista clínico, desde un punto de vista para el paciente también. Obviamente que sea ético, ¿no? Que respete las buenas prácticas de investigación. No vas a falsear datos, es algo que no se debe hacer. No vas a inventar datos, no vas a rellenar tus propias encuestas que quizás algunos chicos no lo llenaron, no. Estás haciendo pues ahí, estás cometiendo una injuria, ¿no? Perjurio es lo que se conoce. Y es algo que no se debe hacer y que también pues, no se debería hacer. Y es algo que muchas de las revistas a raíz de la COVID-19, hay muchas revistas que se han retractado a través de esto. Y créame que las sanciones han sido pues severas. O sea, no solamente pierdes la capacidad de poder, la oportunidad de poder publicar en esa revista, ¿no? Sino que también tu nombre queda pues manchado, ¿no? Recuerda que tu nombre científico es como tu DNI mundial. Todo el mundo lo va a ver
y queda manchado. Relevante que sea pues para el conocimiento científico, investigaciones para la población, las políticas sanitarias y justamente eso. Y me olvidaba, quizás para hoy en día, acá en el Perú, una de las cosas que me he dado cuenta es que faltan muchos análisis económicos. Quizás me esté saliendo un poco del tema, pero quiero plantearte esto, quiero decirte esto, ¿no? Cuando llega tu paciente a tu consulta y tú tienes, pues, conoces miles de antihipertensivos, miles de antihipertensivos, pero ¿qué pasa? Yo te digo, y acá te doy un término, pero ¿cuál es más costo efectivo para tu paciente? ¿Cuál está a la disposición del bolsillo de tu paciente? ¿Cuánto tu paciente podría gastar? Y esto también se me vino al raíz, una de las preguntas es con bueno, con el Apple Watch. No sé si habrán visto esos, bueno, los relojes, los Apple Watch, que te miden tu ritmo, tu frecuencia cardíaca, perdón, tu ritmo sinusal, si no es ritmo sinusal, si estás en fibrilación auricular. Yo te pregunto, ¿no? ¿Es más costo efectivo comprarle a tu abuelito un Apple Watch, un smartwatch, que, bueno, que tenga fibrilación, obviamente, este, o que ya haya tenido su ACV y esté postrado en la cama durante varios años, tengas que gastar en enfermeras, tengas que poner de tu tiempo, simplemente porque no se pudo prevenir su FA o porque no se pudo controlar su FA en ese momento? Entonces son muchas cosas y es una de las cosas que también yo recomiendo. Cómprale un Apple Watch a tu abuelito si tiene factores de riesgo cardiovascular y el día en que esté haciendo un ritmo irregular o esté haciendo una fibrilación auricular, créeme que le está salvando la vida. Entonces son muchas cositas que mientras uno va leyendo va conociendo, porque sin leer no lo puedes conocer y si no lo conoces no lo puedes recomendar. Entonces son muchas cosas que te da la investigación. Por eso es la importancia de investigar en pregrado, ¿no? Y para culminar, siempre culmino con esta frase: queridos jóvenes científicos, el mundo los necesita. Rápidamente, gravemente, pero lo necesita. Bueno, con esto doy por finalizada mi ponencia. Muchas gracias por la participación. Hemos sido el día de hoy más de 15. Creo que hemos roto la meta. Si tienen alguna pregunta, pueden prender su micro o si no, podrían dejarla en el chat, ¿no? Muchas gracias, Fabián. Siempre un honor escucharte. Chicos, sí, como ha comentado Fabián, si es que tienen alguna duda, pueden dejarlo por el chat. Él ha habido a poder responderle. Recuerden que va a pasarse el post-test. Por favor, traten de llenarlo, ¿sí?